coordinador del Comité de Infraestructura del Transporte, al ingeniero Ricardo Francisco Exome Zapata, al ingeniero Federico Dovalí, si nos hiciera favor, en el tema de aeropuertos, al ingeniero Juan Manuel Barbosa Espinosa, miembro del comité y experto en el tema de carreteras, y al ingeniero Juan Carlos Miranda Hernández, en la parte de ferrocarriles, y finalmente al ingeniero Celso Morales Muñoz, en la parte de puertos. Muy bien. Como podrán ver, tanto en esta mesa y en las próximas que iremos teniendo, en general, el foro se hizo de forma que cubra todos los modos de transporte. Entonces, me voy a permitir leer la semblanza del ingeniero Cepeda, para posteriormente cederle la palabra y que inicie la mesa, ¿no? El ingeniero Cepeda nació el 10 de noviembre del 62 en Linares, Nuevo León. Es egresado de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la ciudad de Chihuahua cursó la maestría en vías terrestres en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es perito en vías terrestres por el Colegio de Ingenieros. Diplomados como el Diplomado en Gestión Ambiental en Carreteras por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Jalisco y el Diplomado de Evaluación de Desempeño de nuestro Diplomado de Presupuesto basado en resultados por la UNAM y la Secretaría de Hacienda. En lo que respecta a la experiencia laboral, actualmente es el director general del Centro SST San Luis Potosí, este puesto respaldado por 33 años de servicio público de carrera en la SST, y entre los puestos que ha tenido a través de los años destacan director general adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director técnico de Conservación de Carreteras, director general del Centro SST Jalisco, director de Evaluación de la Infraestructura Regional R4 de la Dirección General de Servicios Técnicos, residente general de Carreteras Federales en diversos estados de la República. En la parte que respecta a la actividad gremial, entre lo que destaca su participación como consejero de este 37 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros, el actual, vicepresidente de la 22 Mesa Directiva Nacional de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, la MIVTAC, en el bienio de 2017-2019, vicepresidente de la 21 Mesa Directiva Nacional de la Asociación Mexicana de la MIVTAC en el bienio 2015-2017 y presidente de la Delegación Jalisco de la MIVTAC en el bienio 2012-2014. Con esto cedo la palabra al ingeniero Cepeda para que podamos arrancar con la mesa. Muchas gracias Sergio, gracias a los panelistas, compañeros que nos acompañan, muchos conocidos ya de la SST. Doy la bienvenida al ingeniero Salvador Fernández Ayala, director general de Conservación. Gracias por participar y por estar aquí presentes. Buen día. Antes que nada, quiero leer una pequeña semblanza de las personalidades que nos acompañan para que veamos la experiencia que tienen cada uno en su área y que aprovechemos este panel para poder hacer las preguntas que correspondan y tratemos los temas que consideren necesarios, ¿no? Esa es la idea. Primeramente, doy las gracias al ingeniero Ricardo Francisco Exome Zapata, diputado federal por el 4º Distrito del Estado de Veracruz, presidente de la Comisión de Infraestructura. Es ingeniero mecánico electricista, egresado del Tecnológico de Monterrey, tiene 3 maestrías, una en negocios, una en transporte, en ingeniería de transporte, tránsito y transporte, y una tercera en construcción en vías terrestres. Asimismo, cuenta con una vasta experiencia dentro de la iniciativa privada en el sector del transporte industrial y de comercio. Ha desempeñado varios cargos como consejero estatal y nacional de distintas cámaras y asociaciones, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Coparmex, Canacar, Canaco, Concamín. Actualmente es diputado federal por el 4º Distrito, como ya decíamos, y es el presidente de la Comisión de Infraestructura y pertenece también a las comisiones de Energía y Presupuesto de la actual legislatura. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Juan Carlos Miranda Hernández, ingeniero civil, egresado de la Facultad de la UNAM, con maestría en Alta Dirección en el IPADE, maestría en Planeación en la UNAM, diplomado en Alta Dirección
en las entidades públicas, en el Instituto Nacional de Administración Pública, y un programa en transporte urbano en Japan International Cooperation Agencia en Tokio, Japón. Ha tenido diversas responsabilidades, entre ellas gerente de planeación y evaluación de proyectos y subdirector de operación en Ferrocarriles Nacionales de México, subdirector de diseño y servicio de sistemas operativos, director de transporte en Ferromex. Actualmente es director de proyectos y derecho de vía en el Grupo México Transportes. El ingeniero Celso Morales Muñoz tiene una formación académica en la especialidad de puertos, tiene una maestría en Ingeniería Portuaria en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es especialista en Ingeniería Costera y Portuaria también, tiene más de 30 años de experiencia en el área marítima, como ya lo decíamos, 10 años en empresas pesqueras turísticas descentralizadas, 5 años en el sector académico, en el Instituto Politécnico, por más de 10 años. También ha participado en diversas empresas como Procamar, ha sido coordinador general de Puertos y Marina Mercante, y director general de puertos del ST. Muy experimentado en el tema de puertos, perdón. Ingeniero Juan Manuel Barbosa Espinosa, que es nuestro especialista en el área de carreteras, es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de México, tiene maestría en sistemas especialidades de transportes de la UNAM, ha desempeñado varios trabajos como apoyo técnico en la Dirección General de Servicios Técnicos, en la Dirección General de Autotransporte Federal, actualmente en la empresa Sigma Ingeniería Civil también es el coordinador de proyectos, ha participado en la integración de sistemas ITS para las carreteras, en el autotransporte federal, también ha participado en varios esquemas de concesiones, como el libramiento de Matehuala, Amozoc Perote, Atizapán, Tlacopulco, entre otras más. Y en último término, al ingeniero Federico Dovalí Ramos, conocidos por la mayoría de nosotros, es ingeniero civil egresado de la Escuela Nacional de Ingeniería de Ingenieros, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Por más de 50 años ha laborado en las áreas de transporte aéreo, particularmente en aeropuertos, en diferentes dependencias del Gobierno Federal y profesor de aeropuertos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Al mismo tiempo, más de 10 años como experto para América Latina y el Caribe por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Como ven, el panel es muy experimentado en las diversas áreas que vamos a tratar, como se los comentaba. Quiero antes que nada nomás dar un poco la dinámica para que estemos enterados cómo se va a llevar a cabo. Aquí la idea es que el moderador de cada una de las mesas hará una presentación de 4 minutos referente al tema que le toque, ¿no? En este caso me toca a mí la situación actual de la infraestructura de México. Vamos a decir qué tenemos, qué hay, cómo está, y de ahí a través de varias preguntas que ya nos hicieron llegar con antelación varios compañeros a través de la aplicación, que no sé si ya la comentaron, del Slido. Si quieren pueden entrar a esa aplicación, ahí se van a hacer las preguntas y una vez que se agote el tiempo y la participación de los ponentes con las preguntas que ya tenemos planteadas, habrá las preguntas de todos ustedes y el intercambio de opiniones, ideas o lo que se desee manejar, ¿no? Vamos a dar inicio a la presentación, por favor. Como ya se comentó por parte del subsecretario y también del diputado en su momento, existen muchas formas de evaluar el índice de cada tipo de infraestructura del transporte en un país. Los gobiernos tienen la función de proporcionar a la sociedad los elementos necesarios de infraestructura y servicios para fomentar y apoyar su desarrollo y crecimiento económico y social. Órale. ¿Le regresan, por favor? Ahí mero. Para tener una idea integral del índice global de infraestructura de nuestro país, esta es otra forma de medirlo. Se presenta el índice creado por el Banco Mundial llamado Índice de Desempeño Logístico.
el cual evalúa todos los distintos tipos de infraestructura, así como, en este caso, teniendo en cuenta la operación desde las aduanas, infraestructura, embarques, logística, eficiencia, etcétera. En ese tenor, México ocupa el lugar número 51. Por supuesto, uno de los retos sería mejorar esa ubicación. En el área de carreteras, ¿cuál es la situación actual de la infraestructura en México? Tenemos 407,000 kilómetros, de los cuales 50,000 son de la Red Federal de Carreteras, y a su vez esos 50,000 kilómetros están divididos en números gruesos, 40,000 de cuota y 10,000 de cuota, y 40,000 libres. Asimismo, las carreteras estatales alimentadoras son 133,700 kilómetros y la red rural 154,000. Tenemos también brechas mejoradas, ¿no? Ese es un panorama general de lo que tenemos. Aquí es importante destacar que a lo mejor por mencionar alguna de las problemáticas que está teniendo ahorita actualmente la administración o el transporte, en este caso Autotransporte Federal, viene ahí las licencias federales. La semana pasada tuvimos una reunión con Canacar, nos comentaban que en el país hay un déficit del orden de 10,000 operadores que ya hacen falta, y en Estados Unidos alrededor de 250,000 operadores. Se están llevando los operadores de Estados Unidos, les están pagando en dólares, pero la verdad aquí también se les está pagando mejor. Aquí tenemos un problema interno con la Secretaría en el sentido de, para otorgar las licencias, la licencia de materiales y residuos peligrosos es de 2 años, se hace cada 2 años, y la normal, por llamarle así, cada 4 años. Tenemos deficiencias ahorita internas en el sentido de que los exámenes médicos que se tienen que hacer y las pruebas, estamos muy escasos de médicos, había terceros externos que apoyaban a la Secretaría. La decisión de este nuevo gobierno es eliminarlos y empezar a crear o a fomentar más plazas o hacer otra estructura. Lo que quiero poner en la mesa es que se nos va a venir un problema grande en ese sentido y que a lo mejor no va a ser tema de esta mesa, pero hay más mesas donde se puedan platicar, ¿no? Adelante. Como ya sabemos también, en el área de carreteras tenemos 15 ejes troncales con alrededor de 19,500 kilómetros, que esta es una planeación que se viene llevando y que ha sido incrementando a través del tiempo desde 1995, es decir, si hay una planeación global o general en cuanto a ejes carreteros en el país, ¿no? ¿Qué tenemos en el área de puertos? Tenemos 11,000 kilómetros de costas. Aquí Celso es el experto, ahorita tendrán la oportunidad de preguntarle lo que deseen. Tenemos 117 puertos y terminales, 16 APIs a cargo de la Federación, 7 APIs a cargo de los estados, 2 APIs a cargo del Fonatur y una API privada. Como podemos ver, está equilibrado el número de puertos y terminales, 59 en el Caribe, 58 en el Pacífico. ¿Son suficientes? ¿Faltan más? ¿Qué hay que hacerles? Sería una de las preguntas, ¿no? Esta es la situación de los aeropuertos. Tenemos 78 aeropuertos que constituyen la red mexicana, 54 operan vuelos comerciales, 19 aeropuertos administrados y operados por ASA, 34 aeropuertos administrados por grupos aeroportuarios privados, como OMA, como otras más. Y tenemos que ver también qué se va a hacer. Ya todos sabemos que se canceló también, y es una decisión tomada de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Se está implementando un programa metropolitano que constituye el Felipe Ángeles, que se instalará en la zona de Santa Lucía, como ya sabemos todos, y que en su momento tendrá interrelación con el aeropuerto de Toluca y por supuesto con el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Eso lo dejamos en la mesa. Lo que sigue,
es la infraestructura ferroviaria. Ya el maestro anteriormente nos habló de los planes que tienen ya la SCT en cuestión de ferrocarriles, el diagnóstico, los estudios que están haciendo, el avance que se tiene en los mismos. Entonces aquí tenemos nosotros una red ferroviaria nacional de casi 27,000 kilómetros, son 17,300 troncales y 9,500 de ramales. Están fuera de operación 3,525. ¿Qué hay que hacer con esos? ¿Por qué están fuera de operación? ¿Qué se requiere para ponerse en la operación? ¿Son necesarios o no? Aquí los expertos nos darán sus comentarios al respecto, ¿no? La situación de los ferrocarriles también, como ya se comentó, son 9 cruces fronterizos con Estados Unidos y un cruce con Guatemala. Lo bueno que nomás tenemos un cruce, si no, imagínense cuántos migrantes entrarían. Da servicio a 13 puertos. Se han desarrollado 3 servicios turísticos en la infraestructura existente, como el Chepe, Chihuahua, Los Mochis, el Tequila Express en Guadalajara y el Pueblo Cholula. Y actualmente, como todos sabemos, está en proceso de terminación el tren interurbano México-Toluca, que sería un servicio de pasajeros. Dentro de las problemáticas, por mencionar alguna de ellas del sistema ferroviario nacional, es alrededor de 7,000 cruces a nivel que se encuentran en las carreteras con las vías férreas, que por supuesto es un sinnúmero de accidentes y se han hecho muchos esfuerzos por poner ITS, barreras, hay mucho vandalismo, hay muchas cosas que aquí se platicará, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos mejorar eso? Por último, una situación actual de cómo se mueven la carga y el pasaje con estos 4 formas o modos de transporte. Podemos ver que ahí la mayoría lo abarca el autotransporte federal, el por carretera, tanto en carga se mueve el 56% aproximadamente y en transportes pues ni se diga 90 y tantos %, ¿no? Entonces, está desproporcionado, tenemos la infraestructura necesaria, suficiente, tenemos la conectividad. ¿Qué hay que hacer? Son preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que empezar a ver, ¿no? Bien, ese es cómo tenemos la infraestructura actual. Ahora sería entrar en materia y yo empezaría dándole la palabra al diputado Exome con 2 preguntas en el sentido de, además agradecerle al diputado porque él va a tener una comparecencia en un rato más, muy probablemente no le dé tiempo de terminar la mesa, por eso quiero adelantarme y hacerle 2 preguntas, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, en la Cámara de Diputados, ¿qué políticas públicas se están adoptando? ¿Qué políticas públicas se están previendo? ¿Cómo se está considerando el transporte en ese sentido, no? Y la otra sería, si hay presupuesto asignado, ¿cómo lo están conciliando? ¿Cómo lo están viendo con el Ejecutivo? ¿Qué están priorizando? Pues ya van como 3 preguntas, ya no me falta otra. Y la última sería, aparejado con el transporte o los modos de transporte, pues va la construcción de la infraestructura y para ello se ocupa la Ley de Obra Pública, la cual ha tenido diversos foros en diversos colegios, diversas asociaciones en muchos estados y en la propia Cámara de Diputados. ¿Qué avance se tiene? ¿Cuáles serían los cambios que se han acordado si es que es así? ¿Para cuándo se tendría? ¿Sería una nueva ley? ¿Serían 2 leyes, una adquisición, una de obras? Que nos pudiera platicar la autorización que tuviera de eso, si nos hace favor. Gracias. Gracias. Claro que sí, Ernesto. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? No me oigo yo. Mira, voy a empezar con la tercera pregunta y ahí, si me permites, le pediría al diputado Carlos Morales que por favor, él es el responsable, el que está llevando el proceso de los foros que se hicieron para la reforma a la Ley de Obra Pública, que venga y que nos platique un poco de este tema. Perfecto.
Por favor, Carlos. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, honorable presidio, mesa de este foro. En cuestión de los foros para reformar la ley de obra pública, quiero decirles que se trabajó arduamente, tuvimos la participación de más de 2,000 gentes, más de 100 reuniones de trabajo, más de 11 foros en 9 entidades federativas. La verdad es que estamos muy contentos de la participación de la academia, las cámaras, los colegios, alumnos, asociación civil, y los temas más relevantes fueron competitividad, transparencia y planeación. Estamos abordando, todavía el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo en la comisión, estamos abordando todos estos temas con mucho cuidado porque hay mucha participación, sobre todo de los colegios y la Cámara de la Construcción. En muchos puntos coinciden, vamos a tener próximamente unas reuniones de trabajo para ver sobre todo los puntos de coincidencia y donde no coincidimos, vamos a trabajar en ellos para ver cómo insertarlas en esta reforma a la Ley de Obras Públicas para tener un instrumento de calidad que nos permita trabajar en materia de infraestructura. Se ha hablado de la nueva Ley de Obra Pública, pero por los tiempos vemos muy difícil que en este periodo legislativo pudiéramos trabajar en ella. Hemos platicado con el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, con otros colegios, de poder darle paso en una primera etapa a esta reforma, que tengamos pronto un instrumento legal que nos permita dar esta transparencia, competitividad y planeación a estas demandas añejas que nos ha pedido el sector de la construcción, sin dejar de tomar en cuenta las propuestas para crear una nueva ley de obra pública, que vamos a trabajar en ello, vamos a seguir trabajando en los próximos meses. De la misma forma estamos escuchando a otras instancias y a otros colegios para atender el tema de una propuesta también de una ley de proyectos que nos permita también tener una planeación efectiva en los próximos 20, 30, 40 años, y que también por ahí se está trabajando una ley de contrataciones. Es decir, estamos viendo cómo podemos trabajar para que no se interponga ninguna de estas leyes, para que tengamos mejores instrumentos legales en los próximos años, y es en ello que nos ha costado un poquito de trabajo conciliar en todas las reuniones en esta materia, porque es de mucho trabajo. Ya tenemos mucho avance, estamos viendo que en los temas de coincidencia, sobre todo en el tema de licitaciones, coincidimos todos en que se tiene que mejorar. Se tiene que mejorar también la cuestión de transparencia en el tema de las licitaciones y el proceso de obra en Compranet. Es decir, hay buenos puntos de coincidencia que esperemos debatir en los próximos días con todos los amigos de los colegios, para que próximamente ya tengamos dividido por capítulos ya el primer borrador, que se los vamos a presentar a todos ustedes para que podamos ya trabajarlo, presentarlo a la comisión y posteriormente pasarlo a la Cámara de Diputados, al Pleno de la Cámara de Diputados, y poder darle el proceso que se requiere para su aprobación, y de ahí estaría pasando a la Cámara de Senadores. Ese es el proceso que debería llevar y que esperemos, si no tenemos ninguna complicación, si los colegios, la Cámara, las asociaciones civiles, toda la gente que está interesada en el tema, estamos en común acuerdo, porque queremos un instrumento que realmente sea plural, tenga esa colectividad de participación y le demos certeza y legalidad al tema de infraestructura. Estaremos próximamente teniendo ya esta ley reformada en este año. Esperemos que así sea. Esto es el avance que tenemos, esto es lo que hemos estado trabajando en las últimas fechas, y yo creo que nos va a dar buenos resultados.
Agradezco mucho la participación del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, ha sido muy participativo, han estado muy pendientes de este tema, de este desarrollo de la reforma, y yo creo que vamos a heredar a esta sociedad mexicana un buen instrumento en este proceso, porque quiero decirles que todas las fuerzas políticas están muy de acuerdo con este tema, porque vamos a dar, insisto, transparencia, planeación y competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, nada más aquí, redundando un poco más, en que si es que es modificación o nueva ley, yo creo que son las dos. Hay una primera etapa que es una modificación, que eso es muy rápido, donde podemos mejorar la ley que hoy existe, y si es necesaria una segunda ley, porque una de las propuestas que hizo el Colegio de Ingenieros junto con la CEMIC y otras instituciones era la creación de un instituto de planeación que tuviera que ver con este programa 2030 o 2040 o 2030-40-50. Y entonces, para darle cabida a este instituto, seguramente vamos a necesitar una nueva ley para que se deje establecido un procedimiento o programa que dicte hacia dónde debe de ir el país, y no cada nuevo gobierno que llegue, llamémosle federal, estatal o inclusive municipal, cada uno trae su idea de qué es lo que se debería de hacer. Creo que la ingeniería es muy precisa, y la realidad es que los análisis costo-beneficio te definen muchas de las cosas hacia dónde vamos, y tenerlo ya preparado. El revisar la ley de obra pública y esta nueva ley que está proponiendo el colegio, que de hecho lo estamos esperando, creo que lo van a lanzar en noviembre en el foro, tiene que ver finalmente lo que decía Carlos con la transparencia, con la planeación. Tenemos los ejemplos tristes, trágicos, por ejemplo, el tren México-Toluca, que era un proyecto, y lo que voy a decir tiene que ver, porque voy a pasar inmediatamente al tema del presupuesto, Sí. tiene que ver con los dineros. Lo más caro que le puede pasar al país es la falta de planeación, y de hecho lo hemos venido padeciendo. Tenemos el caso del tren México-Toluca, que cuando se hicieron los análisis iniciales era rentable hasta 28,000 millones de pesos, y lo autorizaron en alrededor de los 30,000. Hoy se llevan gastados, creo que más de 50,000 millones de pesos. Estiman que le faltan entre 20 y 30,000 millones de pesos. No tenemos resuelto inclusive temas de derechos de vía, y la realidad es que ya es, por ejemplo, incosteable. O sea, desde el punto de vista del beneficio que pudiera, es incosteable. El presidente ya anunció que se va a proseguir, y estamos viendo cómo se hace. Dinero federal no nos sobra, hay otras obras que son prioritarias, y buscar un esquema de concesión. Paso al tema de por qué es importante la reforma a la ley para evitar estos temas. Con una buena planeación pudiéramos saber cuánto realmente va a costar una obra y cuándo se va a terminar, y entonces sí autorizarla. De nada sirve autorizar una obra en 10 pesos y acaba costando 20, 30, 40 o 50, y finalmente se salió de control. Y un proyecto ya muy definido también. Que tiene que ver que haya un proyecto definido, y que esto tiene que ver con la ley de infraestructura, o realmente un capítulo especial de los proyectos, o esta planeación que estamos pensando que se debe dar. El presupuesto. Bueno, pues el presupuesto, seguramente Salvador al rato les va a platicar que creo que no viene como quisiéramos. La realidad es que el rezago que tenemos, no solo en carreteras, sino en todos los sentidos, es muy grande. Se le dejó de invertir dinero desde hace 20 años, en algunos casos, a muchos de la infraestructura que tenemos, y no lo podemos hacer en un sexenio. Recuperar este rezago con los dineros que tenemos actualmente. Realmente podrías abatir el rezago si tuviéramos mayor disposición de dinero, pero no lo tenemos, y el presidente ha dicho, y lo acaba de refrendar en su informe, que no va a haber aumento en impuestos y que no va a haber derechos. Y bueno, entonces eso nos limita a la inversión, y estamos promoviendo que haya inversión privada. Finalmente, si queremos aumentar
el PIB, necesitamos aumentar la participación de la iniciativa privada a través de nuevas concesiones, que sería, yo creo, el camino que se tienen que hacer, y en ese sentido estamos trabajando. Ya está. Gracias, diputado. Bien, pasando al tema de carreteras, tendríamos aquí algunas preguntas para el ingeniero Barbosa, por favor. La situación actual de las carreteras, tanto de cuota como federales libres, que al cabo aquí hay quien las defienda. Aquí está el ingeniero Salvador Fernández para si hay algo en contra. ¿Cuál es la opinión que nos puedes comentar al respecto? La situación de las carreteras de cuota en México van creciendo, se van desarrollando. A últimas fechas se detuvo un poco la creación, pero se sigue en su conservación, automatización, porque ese es un punto importante. Se está metiendo, ya se piden las nuevas autopistas, sistemas ITS, que son sistemas inteligentes de transporte, para dar una mejor eficiencia y seguridad a tanto a usuarios, al autotransporte, que es donde también tiene muchos problemas. De esto, autopistas de cuota en la actualidad tenemos 75 concesiones que principalmente están a manos de manejaban obras a través del FONADIN. Tenemos gobiernos estatales, particulares, pero aún falta más desarrollo. De hecho, lo que se veía de las autopistas de cuota, en su totalidad están integrados en los corredores de transporte que se platicaron, que son 15, pero una gran deficiencia de esos corredores, que deberían ser los principales, de altas especificaciones geométricas, tienen tramos que son carreteras libres de peaje, pero que su clasificación hay que revisarlas, porque tenemos autopistas de cuota en su mayoría, pero esos tramos libres de peaje que están clasificados a veces en tipo B o tipo C, hacen que la eficiencia sea mínima en esos segmentos. Un caso muy crítico es el eje de la costera del Pacífico, en donde su mayoría tiene tramos B y C. Entonces, las carreteras de cuota es, como comentaba el diputado, hay que tener una mayor planeación para poder determinar cuáles son las requeridas y cuáles son las de mayor eficiencia, y a su vez las que van a incrementar el desarrollo económico y social del país, ya que hay regiones que están muy bien comunicadas, pero hay otras que les hacen falta. La administración actual ha dado más impulso a unas autopistas que se tienen en Oaxaca, que se tiene contemplado terminar en este sexenio, pero hay muchos problemas sociales principalmente. El económico es fundamental, pero los sociales a veces detienen ese progreso y ese desarrollo, ya que impiden continuar con las obras, que a veces tenemos autopistas de cuota planeadas para una construcción de 4 años y por problemas sociales se alargan 10, 15 años. Por lo tanto, ahí es un área donde se tiene que trabajar adecuadamente con las autopistas de cuota. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Barbosa. Volteando un poco al área de puertos, ya el ingeniero Héctor en su intervención nos dejó muy claro cómo se están trabajando los puertos, que son casi como empresas particulares que están haciendo negocio, en el sentido de, pues sí, dando trabajo, pero también haciendo negocio. En cuanto a la infraestructura que tenemos, ingeniero Celso, ¿es suficiente? ¿Hay que invertir más por el lado del sector privado, por el lado del gobierno? ¿Qué comentarios nos pudieras hacer en ese sentido? Porque también se habla mucho de que se duplicó con las inversiones en los últimos años la capacidad de carga. No sé si tengas que comentar algo de eso. Si bueno, sí, voy a referir en un principio a la capacidad portuaria. Es un concepto que se maneja mucho en todas las instalaciones portuarias de México,
y se refiere a la capacidad que tiene de manejar carga en esas instalaciones. Ahora, es importante mencionar que al hablar de carga, muchos piensan que solamente es el movimiento que se hace del barco al muelle o viceversa. Sin embargo, en la logística de un puerto hay 4 fases. Una que es esa, la otra es el transporte del muelle hacia el área de almacenamiento, la otra es el almacenamiento mismo y la otra la salida y distribución de carga hacia su destino final. A eso se refiere con capacidad portuaria. Ahora, ese estimado de capacidad que hicieron en los años pasados tomaron como referencia, como capacidad inicial, el movimiento de mercancías que había habido en ese año, en el 2012. O sea, lo tomaron como referencia de que lo que se había movido, esa era la capacidad portuaria, cuando todos sabemos que una cosa es lo que se mueve en un lugar y siempre hay un margen todavía dentro de esas instalaciones para mover más carga. Si se acercara esto a la saturación, estaría muy cercano, pero en la práctica portuaria, y no nada más en México, sino a nivel mundial, se maneja que un 60% de ocupación del muelle es una buena práctica portuaria. ¿Por qué? Porque si se llegara a porcentajes más altos de ocupación del muelle, se generaría una cola más larga de barcos esperando afuera. Y cada barco le tienen que pagar por día que está esperando en el muelle del orden de $10,000, $20,000 por día. Entonces, por eso es que se opta, porque cuando llega el 60% ya se analice la posibilidad de construir otro muelle. Entonces, de ahí parte ese valor que ellos sacaron de duplicidad, el valor inicial. Y como valor final consideraron todos los muelles que estaban adjudicados, que habían pasado por una licitación, entonces daban por hecho que todos iban a estar operando en esos años. Sin embargo, vemos que no es posible a veces que se termine todo en ese tiempo, y dentro de esos muelles que había, todavía algunos están desde el proceso de autorización, en proceso de construcción, y algunos, uno de ellos operando ya parcialmente, que es el muelle de contenedores de Veracruz. Entonces, realmente no hubo una duplicidad de la capacidad, hubo un incremento de la capacidad, pero no es que se haya duplicado. Eso quiere decir que todavía se necesita mayor inversión en infraestructura, y bien lo mencionó hace un momento el ingeniero doctor López, que no nada más es que se cuente con la infraestructura, se pueden construir los muelles que quieran, lo importante es promover las inversiones privadas, no solamente en la construcción, sino en la operación de terminales. De hecho, en la ley de puertos se establece que un operador portuario no debe de operar las instalaciones, sino de que se concesiona a terceros. Entonces, la parte portuaria ha sido promovida mucho con inversión de iniciativa privada. La mayoría de los muelles y de las terminales que se han construido en los últimos años han sido con inversión privada. Pero se busca que todavía inviertan más dentro de las instalaciones, porque no nada más es el muelle, sino el área de almacenamiento, la promoción de movimientos de carga y abrirlo a otros campos más extensos. Muy bien, muchas gracias. En el área de ferrocarriles, ingeniero, también nos dieron una explicación muy amplia de cuál es la situación actual, ¿no?, de la infraestructura que tenemos. Ahí advertimos varios problemas. Entre ellos yo le preguntaría, ¿qué impactos tiene en la operación de los ferrocarriles la inseguridad, los asaltos, saqueos a los trenes de carga, que vemos que hay muchas, y cómo lo están tratando de remediar o qué acciones están tomando en ese sentido? Muy bien, buenos días a todos. Realmente el ferrocarril, debemos de considerar que el ferrocarril es una infraestructura nacional de transporte. Si vemos la contribución del ferrocarril en la economía, bueno, se han hecho estudios donde dice que un dólar invertido en ferrocarriles genera $89 en la economía, en su efecto multiplicador. Entonces, el problema de los bloqueos, siendo esto una infraestructura nacional, el problema de los bloqueos y de la inseguridad es que ese flujo de mercancías que, bueno, en realidad el ferrocarril genera carga para los tres, para el sector primario, el secundario, el terciario. Cualquier producto que ustedes puedan ver seguramente tiene un componente que se transportó por ferrocarril. Entonces, el problema de los bloqueos y la inseguridad, cuando se detiene el flujo de carga,
es que se detiene la economía en su conjunto. O sea, el bloqueo, por dar un ejemplo, el bloqueo que tuvimos en Lázaro Cárdenas a inicio de este año, por más de un mes, afectó considerablemente toda la cadena productiva desde los puertos, desde el propio puerto de Lázaro Cárdenas, los clientes, los consignatarios de la carga, tuvieron que definir estrategias de movimiento de la carga pues mucho más costosas, más complejas, y finalmente tuvo un efecto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Lo primero es sí considerar, entender que el ferrocarril es es infraestructura pública para un servicio público de movimiento de carga público para la economía del país, que debe de tener ese criterio de prioridad. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Sí se debe de incentivar políticas que eviten que estos bloqueos se den. Muchas veces los bloqueos tienen componentes políticas, sociales. Ahí entran conflictos económicos contra los políticos sociales y políticos, pero francamente sí debe de asegurarse que la infraestructura, que se tomen las acciones de control adecuadas en el momento que se da cualquier condición de bloqueos o de inseguridad. La inseguridad, el problema que tiene es que son condiciones que son estructurales, que son difíciles de que se solucione, digamos, puntualmente, como el caso de un bloqueo. En la inseguridad, pues tiene el problema de que se genera toda una red de inseguridad que requiere acciones tanto a nivel estatal como a nivel federal. Básicamente, Ernesto. Muy bien, muchas gracias. En el tema de aeropuertos, yo creo que ahí no hay ninguna pregunta. No, vamos a hacer una pregunta al ingeniero. Tenemos, ingeniero, 78 aeropuertos, a lo largo y ancho del país. No todos operan, como ya lo pudimos ver, vuelos comerciales. Algunos que me ha tocado visitar, inclusive tienen un vuelo al día o inclusive 2 o 3 vuelos a la semana y a veces nada más de temas de gobierno, ¿no? Cuando se usaban los aviones de gobierno. ¿Qué comentario le merece o qué opinión puede dar a través de su larga experiencia, que casi vio nacer muchos aeropuertos, en la infraestructura actual? ¿Qué hay que hacerle? Hay que seguir invirtiendo porque todos los que están operados por las concesionarias, pues se ve que están operando bien. No sabemos si nos están saliendo más caros o más baratos. ¿Qué opinión le merece eso, por favor? Bien, perdón. Si vamos a hablar de la infraestructura de aeropuertos, tenemos que tener en mente necesariamente 3 aspectos que hemos aprendido a nivel mundial, pues de errores y de grandes fracasos, y que poco a poco se han ido aliviando. Uno de ellos, a partir de cuando los aviones empezaron a dejar de ser atractivos para aventureros y se empezó a tecnificar, nos encontramos con que los aviones sirven para transportar y entonces se genera el transporte aéreo. Sin embargo, el transporte aéreo necesariamente tiene que tener una infraestructura. Y a lo largo de los años hemos aprendido, repito, que los aeropuertos se han convertido necesariamente como parte de la infraestructura del transporte aéreo. Entonces, no se puede hablar del número de aeropuertos o de infraestructura de transporte de aeropuertos
si no ponemos por delante el transporte aéreo, por un lado. Por otro lado, también hemos aprendido que los aeropuertos no pueden ser subsidiados. Los aeropuertos, y eso se desarrolló en Europa hace ya varias decenas de años, no pueden ser subsidiados porque eso genera ineficiencias y con mucha frecuencia corrupción. Entonces los aeropuertos tienen que tener una rentabilidad tal que les permita ser autosuficientes, es decir, que puedan tener ingresos y que esos ingresos cubran los egresos en su totalidad, para evitar, repito, esos subsidios. Y por otro lado, los aeropuertos se apoyan como parte de la infraestructura en que una parte de la comunidad prefiere el transporte aéreo para desplazarse a otras comunidades. De no ser así, de no existir esa necesidad o ese deseo, el transporte aéreo no existiría y tampoco existirían los aeropuertos. Entonces, esa necesidad o ese deseo va a depender en buena medida del tipo de economía de la región y el nivel económico de los usuarios para poder pagar el transporte aéreo, porque hay que reconocerlo que ese es el más caro de todos. Bueno, ¿más caro en qué sentido? Un vuelo México-Tijuana, no sé cuánto cueste, pero varios miles de pesos. El transporte por autobús, el boleto de autobús, es mucho más barato, indudablemente. Sí, pero a Tijuana llego en 3 horas y media y por autobús llego dentro de 3 días. Esos 3 días también me costaron. Y además llego es una piltrafa, definitivamente. Eso cuesta dinero. Entonces, bajo esos 3 principios de planeación, yo diría en términos generales que la red aeroportuaria en México es suficiente. Es suficiente porque no, en lo personal, yo no observo ninguna comunidad adicional que requiera un aeropuerto. O sea, que lo exige el aeropuerto por su nivel económico y por el tipo de actividades. Y también tenemos que recordar que la red actual se empezó realmente a desarrollar a fines de los años 60, principios de los 70. Y el programa de reconstrucción de aeropuertos, prácticamente el actual, viene desde esa época. Salvo algunas aventuras, yo diría, como por ejemplo, olvidándonos que los aeropuertos responden a la necesidad de una comunidad y no por capricho. Por ejemplo, Palenque. Palenque, teniendo un aeropuerto con posibilidades de remodelación discretas, se canceló y hubo que hacer uno nuevo. Y así tenemos varios aeropuertos. ¿De Agualeguas en Nuevo León? Agualeguas no es un aeropuerto. Bueno. Agualeguas es una pista para un rancho privado. Ah, bueno. Es que eso no, por eso no lo tenemos relacionado, yo creo. Bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos a una segunda ronda y yo les pido que vayan formulando sus preguntas en el celular para poder ahorita pasarlas. Ellas mismas se van a ir calificando y aquí las vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a dar una segunda ronda, les pido la respuesta un poco más rápida para poder tener intervención con el público, ¿no? Diputado, hablábamos ahorita de la inversión privada que como está escasa precisamente los ingresos, los dineros públicos, se están llevando a cabo ahorita algunos servicios como son las APPs en el tema de conservación, que aquí nos acompaña Salvador y hemos visto varias cosas de este nuevo programa novedoso, dijera yo, y para mí muy bueno también. No tenemos la experiencia aún, creo yo, salvo que alguien ahorita nos enriquezca con esto, de ver si es lo mejor, es lo más barato, lo más caro, pero es lo que hay porque de otra manera no podemos hacer nada. Al último el recurso es fiscal, hay sí algún paso ahí de financiamiento,
pues yo no sé si el que nos cueste 3-1, 4-1, que también estamos en esa evaluación, sea lo mejor para que siga siendo fiscal, no sé si pudiera ser mixto o algún otro tipo de financiamiento que a lo mejor tendría que ser ya a base de cuotas o compuesto, pero el dinero es el que falta. Lo que estamos viendo es que estructuralmente puedes dar un mejor servicio de operación. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias, Ernesto. Pusiste ya en aprietos ahí a Salvador. Antes de que se vaya, por eso. Bueno, pues igual, mejor que yo, él te podría contestar, o tú mismo inclusive, digo, ustedes saben cómo está el tema. Creo que las APPs que se lanzaron a finales del sexenio pasado fueron muy criticadas por el costo. O sea, realmente creo que inclusive en el área de mantenimiento hay un porcentaje muy alto que se están llevando las APPs. O sea, la APP es la forma del financiamiento, pero no deja al gobierno de pagarlo. Entonces, yo te diría, no se trata de hacer APP si no tengo dinero, o sea, es decir, finalmente es deuda que tenemos que el gobierno tiene que pagar. Habría que buscar, y en una reunión con el ingeniero la semana pasada, viendo cómo no se le afectaba tanto en el tema del presupuesto, buscar otras ideas donde de alguna manera hubiera algún recurso generado con una caseta de cobro o en las casetas de cobro actuales, aumentar las cuotas. Al final del día es aumentar las cuotas. Y quiero aquí sí aclarar perfectamente, decir, el no hay dinero es prácticamente estamos moviendo los mismos niveles de presupuesto de los años anteriores, o sea, no es que haya una disminución en el presupuesto, sino que sencillamente ha sido insuficiente lo que se les ha metido a las carreteras en los últimos años, no solo en el actual. En el actual hay que reconocer que no estamos llegando, aun cuando hay un proyecto para que a finales del sexenio tengamos el 90% de las carreteras en regulares condiciones. Es algo que discutíamos, decirle, oye, a ver, espérame, en regulares condiciones significa que las que tenemos buenas vamos a aceptar que se deterioren un poquito y caigan de buenas a regulares, y las que están malas las subamos de malas a regulares. Y le dije, mira, al final del día la mezcla es la misma, pero es mejor tener más regulares que unas buenas y menos malas. Mientras tengamos menos malas estamos buscando el mix, estamos buscando cómo pudiera generarse recursos. Alguien por allá, Luis, hablábamos hace un rato del tema que debería haber un cobro en la gasolina, que fuera directo a los temas de mantenimiento, como se platicó o se planteó hace varios años, y finalmente estamos viendo a ver qué se debería o cómo pudiéramos hacer. Capufe cobra 35 mil millones de pesos de cuotas, a lo mejor me meto en problemas, ¿verdad? Pero bueno, Capufe cobra 35 mil millones de cuotas que le da al Fonadín, y el Fonadín solo le regresa 15 mil para mantenimiento, y hay un 20 mil millones de pesos que se están yendo a otros proyectos también de infraestructura para el desarrollo, y dices, bueno, hay que darle un poco más a mantenimiento, que es es el que está generando el ingreso. O sea, es increíble que carreteras de cuota estén en malas condiciones, ¿no? A lo mejor las carreteras que no son de cuota, dices, bueno, pero las carreteras de cuota deberían de estar en excelentes condiciones, y ahí estamos trabajando, buscando encontrar el mecanismo para lograrlo. Las APPs que se dieron, que son muy caras, el nivel de servicio que tiene que ver con el IRI, y bueno, ustedes saben mejor de estos temas, igual estaba muy alto, igual hay que realmente bajarlo un poquito, ajustarlo, para que no nos cueste tanto ese mantenimiento, y ese dinero que hoy estamos obligados a pagar se dedique a otros lados. O sea, un nivel de servicio un poco más bajo, siguen siendo muy buenas carreteras, pero no de alta especificación. Sí, además el usuario ya es imperceptible, ¿no? Ya no distingue mucho. No lo siente. Exactamente. Creo que, y en el tema del transporte, y también lo comentamos hace un rato, traemos ahí algunas propuestas de mejorar los sistemas de cobro, los sistemas de peaje. De nada sirve que la carretera esté muy buena si llegas a una caseta y te tardas 40 minutos, una hora en algún lugar, y estamos tratando de que sea un pase automático, o sea, que el vehículo no se tenga que detener. Hoy creo que la apuesta era muchas más casetas, o sea, si vienes de la México-Puebla, creo que hay 15 casetas, y van a meter 20, y
El atorón se da porque te paras para pagar y ahí se conforma un dique. Claro. Hay que buscar que haya una continuidad en el flujo y entonces estamos trabajando, hay una propuesta para tratar de homologar un sistema nacional de cuotas, ¿no? Y Muy mejorar y que sea automático eso. Muchas gracias, diputado. Sobre el mismo tema, ingeniero Barbosa, en este sexenio se le está apostando más precisamente a la conservación, lo cual yo estoy de acuerdo, porque si tenemos una gran red y dejamos caer al rato, con lo que le metamos no vamos a poder recuperarla, ¿no? Entonces, ahí el tema es, dentro de eso se tienen ya mucha infraestructura y en buenas condiciones, en regulares condiciones, y alguna en excelente. La inversión que se está dando en el área de conservación pues es histórica. Dentro de su perspectiva, ¿cuáles serían los retos en la red carretera para usted? Los retos que nos presenta la infraestructura actual. Como menciona, la red carretera está en buenas condiciones, excelentes y regulares en un 80%, un 20% de la red carretera está en malas condiciones. Actualmente se le está dando prioridad a la conservación. Yo tengo otros datos, dice el diputado. Se supone síguele, no te creas. No, por eso englobé 80% excelentes, regulares. Ahorita entramos con ellos. Termina tu opinión, por favor. En este gobierno se le está dando mayor auge a la conservación y mantenimiento, pero también es importante que se vaya viendo en los recursos de reconstrucción, porque si no vamos a pasar a la inversa, de ese 80% pasaremos al 20% en condiciones regulares, ya que hay muchos tramos que por condiciones sociales, económicas, se están descuidando. Tenemos, de esos 40,000 kilómetros que tenemos de la red federal, 9,000 aproximadamente son de corredores, que esos son los que están en buenas condiciones. 14,000 son de la red primaria y 17,000 son de la secundaria, a las cuales es la mayor parte de esta red, a las cuales hay que darles más atención en cuestiones de conservación, mantenimiento, y muchos tramos también ya requieren reconstrucción. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Celso, volviendo al tema de puertos, ¿se requiere inversión, más inversión privada o del gobierno? ¿En qué rubros específicos? ¿Cómo podríamos aumentar ahora sí la capacidad de carga? Porque decías que se amplió o aumentó muy poco, pero no como se ha mencionado, que se duplicó. ¿Qué tendríamos que hacer ahí en ese sentido? En principio, es importante que se terminen de construir todas las terminales que de alguna manera se planearon en los años pasados y que no se han empezado o no se han terminado. De esas terminales, las principales están en la ampliación del puerto de Veracruz, donde está en proceso una de fluidos y otra de contenedores, pero también hay otra de graneles y otra de usos múltiples. O sea, es importante que se terminen esas terminales, así como otras que están, por ejemplo, en el puerto de Topolobampo, de Altamira y ya no algún otro puerto por ahí. Dentro de estas cargas hay una que tiene especial importancia, que es el suministro de combustibles. La Secretaría de Energía emitió el dato en los años pasados de que solamente hay capacidad para 3 días de almacenamiento. Este es en promedio, porque si nos vamos al norte, a lo mejor allá hay lugares que tengan más días de almacenamiento, y conforme se va hacia el sur, puede ser que, ya lo hemos visto en la Ciudad de México, yo creo que en México es el que tiene menor capacidad para almacenar. Entonces, en ese campo es importante, sobre todo, terminar esas terminales de combustibles que ya están en proceso, que es la de Topolobampo, Altamira, la de propio Veracruz, y van ligadas no nada más con la terminal, sino que el almacenamiento, porque ese es el principal problema. Como yo les decía, es toda una logística del paso de la carga. Aquí
esas inversiones, y que afortunadamente son de inversionistas privados, seguirlas, darles oportunidad para que se terminen. Y nuevas terminales es posible que se necesiten, pero entonces ya hay que evaluar los programas que echaron en andar en este sexenio, que es el programa de rehabilitación de refinerías y la construcción de la nueva en Dos Bocas. Ahí hay que ver cuánto combustible se va a generar y en base a eso ver si todavía se necesita invertir en otras terminales nuevas también, ¿verdad? Ese sería las principales inversiones que se requieren. Muy bien, muchas gracias, Celso. Ahí, si me permites, digo, el tema es los aeropuertos, los puertos marítimos, al igual que los puertos aéreos, debes ir previendo el crecimiento. Digo, cuando hablaban, por ejemplo, de la duplicidad de la capacidad de carga, o sea, no es la duplicidad de la carga, o sea, sino duplicidad de la capacidad, que es, por ejemplo, el tema de la ampliación del puerto de Veracruz. O sea, el puerto de Veracruz va a estar sin problemas por los próximos 50 años, por ejemplo, para recibir, y va a estar operando a lo mejor el puerto nuevo, porque realmente son dos puertos separados, a lo mejor en un 15, un 20% de los espacios de almacenamiento, los espacios, los atraques, los puertos de atraques. Manzanillo tenemos un problema muy serio. O sea, en Manzanillo, de hecho, ya hay un proyecto para hacer una ampliación, y de hecho en Manzanillo, por ejemplo, los números fallaron a la buena. Nunca se pensó que fuera a tener el éxito que ha tenido, y la realidad es que en muy poco tiempo está rebasado, sobre todo, a lo mejor la capacidad de descarga del barco, no. Tú podrías estar recibiendo más barcos, pero por ejemplo Manzanillo tiene un problema de almacenamiento de mercancías, está saturado. Entras al puerto por la ciudad, faltan una serie de libramientos, faltan una serie de situaciones que son las que se tienen que invertir, y tenemos que ir pensando a futuro, es decir, no es, oye, ya resolví el problema, sí, a ver, lo tenemos resuelto hoy, pero debemos de empezar a planear para tenerlo resuelto permanentemente, ir adelante, no que nos ganen, que fue lo que pasó con el aeropuerto, hablando de aeropuertos de la Ciudad de México, donde finalmente el futuro nos alcanzó. Claro. Como planteaba el subsecretario, ¿no? O sea, que hagamos propuestas a 20, 30, 40 años, ¿no? Porque eso es lo que estamos tratando. Muy rápido. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias, diputado. En el caso de ferrocarriles, Juan Carlos, hay alrededor de 3.500 kilómetros de vía que están en desuso, están abandonados, por llamarle de alguna manera. No nos llevan a algún lado, no operan, no funcionan, están desmanteladas las vías, tenemos invasiones. ¿Por qué están en esa situación y qué es lo que habría que hacer? ¿O no vale la pena recuperarlos? Correcto. En México, pues hablamos de este 13% que tenemos de vías que hablabas, los 3.600 kilómetros. ¿Cómo se han dado esto? Por un lado, porque han dejado de ser útiles estas vías, y por otro lado, cuando se concesionaron los ferrocarriles en 1996, 99, digamos que fue el periodo en que se concesionaron, se identificaron las rutas que realmente ya no tenían una vocación económica, social, y donde se movía un tren cada 3 días con 10 carros, con 5 carros, donde los trenes de pasajeros, yo recuerdo casos donde se movían trenes de pasajeros con 8 o 12 pasajeros en el tren. El mercado ya no lo necesitaba el servicio ferroviario, y entonces lo que sucedió es que esas líneas quedaron fuera de las concesiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay un derecho de vía muy valioso que hay que proteger. Eso sí, debe haber una política pública de proteger ese derecho de vía, porque la economía y el país se mueve. Entonces, lo que en un momento dado no tiene ya un sentido económico y social, en un momento dado sí se recobra. Hemos tenido que recuperar varios ramales que estaban fuera de operación y que la economía y el desarrollo social nos lo han requerido. El Tren Maya es un buen ejemplo. El Tren Maya, los tramos de Valladolid a Mérida, pues ahora se está integrando a un servicio
de pasajeros. El tramo de Oaxaca, que integra una capital de un estado como es Oaxaca, ha estado en desuso. Entonces sí tienen que desarrollarse estas políticas públicas para recuperar ese derecho de vía, para asegurarse que se liberan invasiones y para repotenciarlas. De hecho, la última modificación a la ley sí prevé que la Agencia Reguladora de Servicio Ferroviario recupere las líneas que están en desuso, las evalúe y las potencie. Seguramente vamos a ver acciones en los próximos meses en ese sentido. Gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Ya le tocaba a usted, aquí le va a tocar de todas maneras. Ya las preguntas de los participantes. Pregunta Ernesto René Mendoza Sánchez. ¿Ve factible la operación eficiente del sistema aeroportuario Ciudad de México, Toluca, Santa Lucía? Bueno, es un tema que siempre desde hace mucho me resisto a tratar, porque en última instancia es una decisión tomada. La verdad es que todavía no se puede o no podemos asegurar nada, porque según la información pública no se han hecho estudios adecuados de la capacidad del espacio aéreo. Lo más probable, tomando en cuenta la orografía del Valle de México, que lo podemos considerar como una herradura, con solamente la parte norte abierta y todo lo demás rodeado de montañas, empezando por Popocatépetl, es muy probable que la capacidad del espacio aéreo ofrecida sea limitada. Es decir, la suma de operaciones en la base militar de Santa Lucía, que todavía no es aeropuerto, sigue siendo una base militar, con la del aeropuerto actual que ya conocemos, porque está sobresaturado, y la de Toluca, eventualmente, que es una opción, para mi gusto personal, muy optimista. El número de operaciones no lo podemos todavía definir, aunque sí es probable que de alguna manera esté limitado. Muy bien. ¿Quedó claro? Bien, la otra pregunta es para el diputado. El ingeniero Salvador Fernández pregunta a favor de comentar desde el punto de vista del legislativo su visión acerca de las inversiones que se deben dar al mantenimiento y modernización de las carreteras federales. ¿Es en cantidad o cuando menos el doble lo que están recibiendo, Salvador? O sea, tiene que ver con qué queremos finalmente, ¿no? Digo, yo sí creo que cuando menos el doble de lo que le están asignando debería de estarse asignando. Yo revisaría otros programas y le daría preferencia al tema del mantenimiento. Y como todo plan de negocios, finalmente es el dinero que tengo, es cómo lo distribuyo de mejor manera posible en estos esquemas de bueno, regular, malo o muy bueno y regular. Probablemente mantener en regulares, malas condiciones, las que tienen menos uso. O sea, también hacer una revisión y una cuantificación a dónde le metes dinero y no, dónde de alguna manera generamos círculos virtuosos y dónde realmente de nada nos sirve tener una carretera en excelentes condiciones si no hay un gran beneficio, ¿no? Que eso es luego en lo que hemos estado gastando el dinero. Gracias. Marco Antonio Guzmán pregunta, ¿la planeación de nueva infraestructura contempla la multianualidad de los sistemas de transporte? Me voy a permitir contestarla, si quiere comentar alguien además. Yo creo que no, yo creo que a partir de la ley de planeación que se pretende generar y a partir de la nueva ley de obras públicas, debería de contemplarse ya la multianualidad y además la multimodalidad de todas las conexiones de ferrocarriles, de carreteras con puertos, con aeropuertos, etcétera, para que por supuesto sea más eficiente y pues genere más recursos, ¿no? Esa es la opinión mía, no sé si alguien quiere opinar algo en ese sentido. Adelante, Celso, y después, ingeniero. Bueno, uno de los elementos que
han propiciado principalmente ese transporte multimodal es el contenedor. Desde que se inventó el contenedor en Estados Unidos, es un tipo de carga que se presta para manejarlo por los diferentes modos de transporte, de tal manera que llega del barco, sube a un ferrocarril o un autotransporte, y así se va moviendo. De hecho, el sistema que quieren echar a andar en el transísmico, pues sería de este tipo, ¿no? De que baja del barco, pasa un ferrocarril y luego vuelve a subir al barco. En ese sentido, la idea de este concepto que manejó el ingeniero Héctor López de las carreteras marinas y del transporte de cabotaje, precisamente se presta más con este tipo de elementos, con el movimiento de contenedores, que también en el puerto de Coatzacoalcos se mueven las ferrobarcas, que también es moviendo contenedores. Entonces, este concepto de multimodalidad se presta para ese tipo de elementos, principalmente, a reserva de otros que pueda haber. O sea, podemos decir que ahorita lo que tenemos es eso, y a lo mejor en vía ferrocarriles, la doble estiva en un momento dado, también para el tipo de contenedores, ¿no? Pero básicamente es lo único que hubiera ahorita. Ingeniero Dovalí. Sí, en el caso de los aeropuertos, una vez que está establecida la necesidad de la comunidad, la movilidad entre el aeropuerto y su población es multimodal, necesariamente. Porque tenemos que tener automóviles, taxis, hasta camiones de carga. Y el mejor ejemplo, seguramente muchos lo habrán notado, es en el aeropuerto actual, en lo que se llama ahora T1 y también en T2. En T1 se hizo un experimento muy interesante promovido por los transportistas de autobuses y se instaló una estación de transbordo de autobuses. Lo curioso es que al cabo del tiempo, muchos de los pasajeros usuarios de autobuses no venían del avión ni se iban a ir al avión, sino eran de la comunidad local que usaban el autobús porque la estación les convenía más y no tenían nada que ver con el avión. Y eso mismo está pasando en T2. Entonces sí tenemos un necesario transporte multimodal. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Como comentario, hablando de la planeación de la infraestructura, se está en la creación del Instituto de Planeación. De hecho, algo necesario para la infraestructura carretera es la planeación integral en los tres modos de transporte para hacerlos más eficientes. De hecho, ahorita se está realizando el Plan Nacional de Infraestructura, en donde se debe de contemplar esta multimodalidad para hacer nuestra infraestructura más eficiente, acorde para unir los centros industriales, los marítimos y los turísticos, que es la finalidad del gobierno. Gracias. Eduardo Lee pregunta, ¿cuál es la opinión de que Fonatur esté llevando a cabo un proyecto de infraestructura como el Tren Maya? ¿No debería ser la ST? ¿Y este proyecto, Juan Carlos, puedes comentar? Pues mi opinión es que seguramente el gobierno federal tomó esta decisión de que sea Fonatur el que lo lleve a cabo por el fin último del proyecto. El fin último es el desarrollo social a través del turismo. Entonces es fomentar el turismo a través del ferrocarril. El ferrocarril no es en sí el fin último. Lo que sí es un hecho es que, digamos, entendiendo esta lógica, sí me parece importantísima la participación del SCT en todo lo que es la función del SCT técnica, asegurar que la infraestructura se desarrolla con especificaciones técnicas. Es muy importante, particularmente para estos trenes de pasajeros nuevos, que la especificación técnica que se utilice sea la especificación estándar que tenemos en México, que básicamente usamos pues en primer lugar nuestro marco normativo, ley, reglamento, normas oficiales mexicanas, pero particularmente usamos AREMA, que son las normas de diseño y mantenimiento de la acción de ferrocarriles. AREMA es Association of Railway Engineering and Maintenance Association.
Entonces, estas especificaciones permiten que haya complementariedad en toda la red ferroviaria mexicana, que un carro que viene de Canadá pueda llegar a Mérida. Entonces, es muy importante esta adopción de estas normas estándar, y luego pues la supervisión a través de la Agencia Reguladora del Transporte, a través de la Secretaría de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal del SCT, que nos aseguremos que la infraestructura se desarrolla y se construye y se opera con estándares reconocidos de la industria mexicana. Ahí sí creo que la SCT tiene que estar presente, ¿no? Gracias. Ingeniero Dovalí, ¿qué acciones se deben de tomar para mejorar la red aeroportuaria y qué necesita el actual aeropuerto de Ciudad de México para seguir satisfaciendo la demanda de pasajeros? Bueno, honestamente no sé qué quieran preguntar sobre mejorar la red aeroportuaria. La red aeroportuaria se está evolucionando permanentemente y no hay una situación, llamémosle, de crisis definitivamente. Pero sí se puede, indudablemente, siempre se puede mejorar cualquier cosa. Y una de ellas es que el gobierno, a través de la Dirección de Aviación Civil, implante medidas más regulares para revisar los términos de las concesiones a los 3 grupos aeroportuarios, a OMA, a Pacífico y a Centro, y a Pacífico y al sureste. Es decir, el gobierno federal no ha vendido los aeropuertos. El Estado mexicano sigue siendo propietario de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque no ha habido transferencia de dominio. Los grupos aeroportuarios en realidad son meros concesionarios. Lo que sí podemos mejorar indudablemente es los términos o las cláusulas de los contratos que se elaboraron hace varios años y que hay que actualizar definitivamente. Por el otro lado, ¿qué necesita el aeropuerto actual de México para seguir atendiendo la demanda, para seguir satisfaciendo la demanda? No se puede hacer nada. No se puede hacer nada por una razón. Lo que hemos hecho en México, en el aeropuerto de Ciudad de México, lo que hicimos cuando se construyó T2, hicimos porque a mí me tocó parte de ese circo, es que se mejoraron las condiciones del manejo de pasajeros y el número de posiciones simultáneas de aviones. El problema que tenemos en el aeropuerto de Ciudad de México es que no podemos incrementar el número de operaciones. La razón es muy simple. La separación entre las pistas paralelas, entre la 5 izquierda y la 5 derecha, no nos permite, por regulaciones aeronáuticas, incrementar la capacidad con operaciones simultáneas. La razón es eminentemente de aerodinámica, por efecto de la turbulencia en la punta de las alas que generan los aviones. Entonces, con esa separación, que es de 300 y tantos metros escasos, cuando las normas o recomendaciones internacionales mínimo hablan de 1.200, 1.500 metros, nosotros tenemos nada más 300. Simplemente no podemos incrementar la capacidad de operaciones en el aeropuerto actual. Y no la vamos a poder incrementar nunca. Bueno, nunca no. Hace 20 años se hizo un estudio para hacer una pista paralela a esa distancia. El problema era muy sencillo, eliminar Ciudad Nezahualcóyotl cuando ya tenía más de 1 millón de habitantes. Simple, no pudimos hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Bien, gracias. El ingeniero Luis Rojas dice, se debería asignar al menos el 1% del valor del activo de la infraestructura para el mantenimiento. ¿Cómo implementarlo? A través de los impuestos de gasolinas, como en otros países, el PEF. ¿Qué podemos hacer? Señor diputado, ¿podemos contestar eso? Todo pasa por Hacienda. Digo, si hoy no lo metes, al final del año va a caer. No sé si estás planteando aumentar, por ejemplo, el costo de la gasolina en un 1% y ahí es un problema, es decir, es lo que le asignes a mantenimiento se lo quitas a otro lado.
O sea, ¿es la misma bolsa o es la misma sábana? Entonces, si le jalas para un lado, te tapas, descobijas otro lado. Creo que hace falta una reforma fiscal integral, o sea, hay que revisar muchas cosas y eso está previsto en 2 años. Entonces, yo creo que ahí… Hay que trabajar en eso. Ricardo de León, ¿qué nuevos proyectos de penetración de infraestructura carretera existen? Yo creo que eso es de autoridad. ¿Cuáles son los planes que tengan también en la Cámara? ¿Cuál es ya que desde el gobierno anterior no estaban muy claros cuáles fueron todos? Fíjate que no, ahí yo sí te diría, es qué planes tiene la Es al Secretaría, que es quien la propone, y la Cámara es la que autoriza El Ejecutivo la inversión propone y la Cámara, el Legislativo autoriza el presupuesto. Entonces aquí sí, a lo mejor… Yo creo que lo comentó el ingeniero Cedric en su participación. Él manifestaba que después del 20 de septiembre se iba a ver ya la planeación integral de la infraestructura a nivel nacional. Habría que ver qué sale de eso, ¿no? De la revisión que se haga en ese momento. La ingeniera María Inés Zúñiga Castillo dice, en la red federal se habla de carreteras concesionadas y libres de peaje. Se observa que la longitud de carreteras concesionadas es muy grande. ¿Cuántos años debe estar concesionada a los particulares y quién vigila el cumplimiento? Pues yo creo que no, son 10,000 kilómetros de los 50,000, de los 60,000. Entonces, es un porcentaje bajo en relación a lo que tenemos. Sin embargo, pues no sé si quieres comentar si son muchos años, son pocos o qué te parece la pregunta de la ingeniera, ¿qué le puedes decir? Los años de la concesión están básicamente… son 30 años en lo que se les da normalmente, pero también está en función de las inversiones y cómo se recupera esa inversión para los concesionarios. Al momento que recuperan su inversión, entonces ya tiene ganancias para el gobierno. Pero cuando en algunos casos se ha dado que no recuperan la inversión, amplían el plazo de concesión. Por lo tanto, pues son 30 años los que se le están dando actualmente. Sí, ¿y quién se encarga del seguimiento? La propia Secretaría a través del área de concesiones, ¿no? Última pregunta, el ingeniero Mario Holguín, ¿se sigue hablando? No leyendo. Se sigue hablando de la afectación a las obras debidas a las problemáticas sociales, añejo problema en nuestro país, pero a la luz de los últimos conflictos parece que los funcionarios carecen de los conocimientos y habilidades para plantear las obras y prever los conflictos y atacarlos desde el inicio. ¿Es pregunta o...? Sí, de acuerdo. O sea, yo creo, si ahorita comentas, yo creo que lo que falta a lo mejor es aplicar la ley, ¿no? Aplicar la ley como debe ser, porque derivado de los temas sociales, necesidades, requerimientos de muchas comunidades o zonas geográficas del país, o como queramos llamarle, grupos vulnerables, se convierte en una línea, desde mi punto de vista, una línea muy delgadita entre las necesidades y la autoridad, lo que debe ser, ¿no? Yo creo que la impunidad en ese sentido de darles más a los que más gritan, pues no debería ser, no debería ser lo que es justo bajo una planeación, bajo un proyecto, bajo un programa, bajo un recurso autorizado y darle seguimiento en ese sentido, porque si no, nunca vas a terminar. El que grite más se le va a dar más, o el que cierre más las vías de ferrocarriles, los costos que tienen, realmente son grandísimos los costos de operación, nos ha tocado verlos en diversas cosas, en ferrocarriles, en carreteras, y yo creo que ahí, para mí, desde mi punto de vista, es aplicar más bien la ley. Ya es la ley, no tanto, ahí sí yo me disculparía un poco de los funcionarios, porque nosotros podemos hacer denuncias, hacer demandas, lo que tú quieras, pero si no funciona para adelante, pues ya estamos casi incapacitados para eso, ¿no? Adelante. Y yo creo que el otro tema es la visión de largo plazo de la que hablaba el diputado con este nuevo marco jurídico normativo para el desarrollo de la infraestructura. La infraestructura toma su tiempo, o sea, los bebés nacen en 9 meses, no puede ser en menos tiempo, no pueden ser. Y hay temas muy importantes como es la liberación del derecho de vía, las liberaciones ambientales, el financiamiento
que si no hay una visión de largo plazo y se quiere desarrollar los proyectos en los periodos de gobierno estatales o federales, pues no alcanza el tiempo. Entonces, pues se tienen que acortar los tiempos naturales de estos procesos y es cuando viene reacciones sociales que afectan a las obras y que finalmente es el mejor ejemplo otra vez es lo que está pasando con México-Toluca. O sea, México-Toluca está detenido por financiamiento, está detenido por falta de liberación de derecho de vía y no se ve claro cómo se va a resolver en el corto plazo. Un último tema también, los proyectos ejecutivos, o sea, las obras no deben de iniciarse si no se tienen proyectos ejecutivos completos y toma tiempo. Es esta visión de largo plazo la que nos va a ayudar a cambiar este paradigma de periodos sexenales, ¿no? Y de la planeación, de la aplicación de la ley y de respetar presupuestos y proyectos ejecutivos. Ingeniero, ya para cerrar, por favor. Es decir, yo lo veo bajo otro punto de vista. Con los avances científicos que hemos alcanzado y que se seguirán consiguiendo, y los desarrollos tecnológicos, todos los países están en problemas de que sus funcionarios estén más preparados. Todos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, México, ¿por qué no? Entonces, es un problema a nivel mundial, de que los funcionarios realmente estén a nivel de los requerimientos científicos y los avances tecnológicos. Así de simple. Muy bien, pues muchas gracias. Si me permites nada más ahí comentar, porque parte de no solo basta tener un proyecto ejecutivo completo, sino tener liberado el derecho de vía. O sea, y muchas veces, por ejemplo, aplicas la ley, pero la ley de expropiación, hay una ley de amparo. Entonces, dentro de lo que salió de los foros, que tuvo bien Carlos coordinar, era el cómo resolvíamos el tema del derecho de vía, que entiendo que muchas veces hay una incapacidad de los funcionarios de resolver un conflicto social, que esto es un tema de negociación, te diría, hay muchas gente que no hay, muchas veces hay intereses, muchas veces hay corrupción. Pero también es cierto que la ley, salió el tema de la ley de expropiación y estamos revisando la ley de expropiación y no solo hay que revisar y actualizar la ley de expropiación, sino la ley de amparo, que resulta que expropias bien, pero se amparan. Y entonces en el amparo, que tarda mucho tiempo, la obra se atora. Entonces se está revisando la ley de amparo y estamos viendo inclusive, porque la ley de expropiaciones funciona bien para la propiedad privada, pero para la propiedad rural tiene otras leyes, las leyes agrarias rigen el ejido y entonces también es un tema que se está actualizando para poder tener liberados los derechos de vía. Muy bien, pues muchas gracias, vamos a darles un fuerte aplauso por favor a nuestros panelistas.